A continuación, damos paso a la participación de Gabriela Díaz Salinas. Gabriela Díaz cuenta con una licenciatura en Derecho por el TEC de Monterrey, es maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde se graduó con mérito académico. Además, cuenta con una maestría en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea otorgada por la Universidad Carlos III de Madrid. Gabriela ha ocupado diversos cargos en el ámbito jurídico, entre ellos se destaca su experiencia como asistente jurídico en la Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia y asistente jurídico en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ambos en el Estado de Nuevo León. Gabriela se desempeñó como jefa del Departamento de Política Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente, Gabriela asumió el rol de jefa de departamento en la Dirección de Vinculación con Organismos Nacionales e Internacionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Dirección General de Derechos Humanos. Muchas gracias, Gabriela, y bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Saludo a todas las diputadas y los diputados que están presentes, a mis compañeros que me antecedieron en la palabra, a las personas que nos ven en la transmisión en vivo y a las personas que nos irán a ver en la transmisión. Estoy muy agradecida con la invitación a la que me convocan el día de hoy. Nada me hace más feliz que poder participar en estas discusiones públicas sobre temas que nos afectan a todas las personas, a todos los gobernados y gobernadas de este país. Me parece que todas las ponencias que me antecedieron, no necesariamente estas, pero las de los anteriores martes que tuve oportunidad de ver, carecen de este elemento de socialización del derecho. Creo que los abogados y las abogadas, como ya lo mencionaba el doctor Jaime, tendemos mucho a juridificar nuestros argumentos, tendemos mucho a pensar que entre más técnico sea nuestro lenguaje, mejor vamos a comunicar o más sólidos van a ser nuestros argumentos, y nada está más alejado de la realidad, pienso yo. Creo que el hecho de que estemos aquí convocados el día de hoy ya tiene un valor democrático en sí mismo. Ahora hace falta que podamos comunicar mucho mejor qué es lo que se plantea, qué es lo que podemos imaginar, qué es lo que podemos hacer para que se solidifique y se fortalezca en la democracia este poder judicial. Bueno, primero voy a tratar de contextualizar en qué momento político sucede esta propuesta que lanza el presidente López Obrador, o esta sugerencia de propuesta, ¿no? Este contexto es un contexto de transición democrática a través del cual los otros dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, se han sometido a un escrutinio social y a un escrutinio público que históricamente no se había visto en este país. Esto no sucede a la par en el Poder Judicial Federal y concretamente en la Suprema Corte de Justicia. Tan es así que la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial Federal se autodetermina su presupuesto y nadie puede meter mano en esa decisión. Se ven muchísimos excesos en ese Poder Judicial. Hacia adentro de la institución también se ven estas brechas de desigualdad, inclusive en los salarios. Lo vemos en estas desigualdades de los ministros ganan aguinaldos millonarios, tienen unas concesiones millonarias, tienen privilegios, lujos, excesos, camionetas. La otra vez escuché que tan solo para la Suprema Corte existen 120 automóviles, entonces eso me parece a mí un exceso, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto en el que se da de transición democrática, donde los otros dos poderes se han puesto o se han sometido al escrutinio público, social, en donde ha habido un acercamiento mucho mayor con el pueblo. Sin embargo, el Poder Judicial se ha quedado atrás. También ocurre en una transición de relevo generacional. También se puede ver en este panel, ¿no? O sea, estamos empezando a tomar la batuta y estamos empezando a cederle la batuta también a las y los jóvenes que se interesan por los temas públicos. No por ser jóvenes sabemos menos, el pueblo no por ser pueblo sabe menos, es decir, la Suprema Corte no viene a salvarnos de nosotros mismos como un médico que sabe mejor que nosotros, ¿no? Hasta un médico sabe que hay que preguntarle también al paciente qué siente, qué necesita, qué le duele, qué le aqueja, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto se da
pues esta propuesta. Pero además de este contexto, quisiera dar también un poco más de antecedentes, creo que ya también lo mencionó Renata, lo mencionó el doctor Jaime, y creo que es bastante pertinente hablar de cómo llegamos a tener un poder judicial como el que tenemos hoy por hoy, es decir, opaco, desigual, con estos lujos, con esta falta de rendición de cuentas, un poder judicial en donde cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadano, me parece que es poco probable que conozcan la ideología de un ministro, que conozcan quiénes son los ministros, quiénes votan, cómo votan y por qué votan así, quiénes los eligieron. Que esto no significa que no sean políticos o sus decisiones no sean políticas o no se haga política desde la Suprema Corte. Significa que esa politización ocurre, como decía Renata, en una caja negra, no la conocemos, no la vemos, ocurre en lo oscurito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a tener un poder judicial así? Desde 40 años hacia el 2018, diría yo, empezó este periodo en donde el neoliberalismo en el ámbito económico empezó a predominar durísimo, ¿no? Y esto viniendo directamente de un neoliberalismo adaptado estadounidense. No estamos hablando del neoliberalismo teórico de Viena, estamos hablando del neoliberalismo como se adaptó y como se acordó prácticamente desde Estados Unidos, desde Washington, desde este consenso de Washington, ¿no? Y nos percibían a nosotros, los países latinoamericanos, como democracias endebles, como democracias con instituciones muy débiles, y se empezó a instaurar una narrativa, y en esta narrativa se empezó a instaurar la creencia de que tenemos dos problemas mayúsculos en México, y que esos dos problemas son corrupción e inseguridad. Esos eran los grandes monstruos que aquejaban a México, ¿no? Entonces, amparados por estos monstruos, o sea, es decir, nos presentaron los monstruos que bien conocíamos claramente, pero no nos presentaron las causas de esos monstruos, solamente nos dijeron cómo atacarlos, cómo atacar la corrupción, cómo atacar la inseguridad, y eso era meterle el 70 o más % del presupuesto federal al sistema de procuración y de impartición de justicia, es decir, al aparato de seguridad, ¿no? Pero lo que no nos dijeron es que cuáles eran las causas de esa corrupción y de esa inseguridad. Las causas de esa corrupción y de esa inseguridad, pues es la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a oportunidades, etcétera. Entonces, a través de agencias gubernamentales y no gubernamentales, supuestamente sin agenda y supuestamente apolitizadas, apartidistas y completamente ajenas, pero en su carácter de expertos, técnicos, juristas y demás, pues nos empiezan a tratar como de asesorar. Yo le denomino esto el colonialismo judicial que se hizo desde las universidades, como mencionaba el doctor Jaime, desde Harvard, desde Yale, desde Stanford, a privilegiarse este perfil de ser un abogado o abogada técnico. Es que el ministro es un técnico, escuché en un debate hace casi una semana, el ministro es un técnico, y me lo dijo con la Constitución en la mano, ¿no? Como si la Constitución fuera eso, no un libro, y no unos valores que se viven, no se articulan desde sociedad, desde instituciones, desde el pueblo. Entonces, bueno, dado ese contexto de neoliberalismo, es que vemos afectada también la justicia, la impartición de justicia en México. Así como lo vimos con la vivienda, así como lo vimos con la salud, que se convirtieron pues prácticamente en mercancías. Y en esta lógica de libre mercado se debían autorregular, porque el libre mercado sabe mejor, el mercado sabe mejor que nosotros, ¿no? Sabe más. Así igual pasó con la justicia. En este contexto en el que se privilegian los perfiles ultra técnicos, las personas que estudiamos en el extranjero, a ver, somos víctimas todos, porque esta es la idea que nos vendían, ¿no? De esta visión mecanicista del mundo, ya lo decía Alasdair MacIntyre, filósofo escocés. Él decía que actualmente en la modernidad vivimos una visión mecanicista del mundo, en donde las dos ficciones que imperan son principalmente utilidad y la segunda derechos humanos, pero derechos humanos mal entendidos, no voy a entrar en esa discusión. Entonces, esta visión mecanicista lo que nos impone es a producir, a eficientizar, a tener resultados medibles, tangibles, cuantificables.
no a preguntarnos por qué hacemos estas cosas, por qué esto está bien, esto está mal, en qué contexto está bien, a no dialogar, a no discutir, a pensar que las cosas ya están escritas como si fueran las tablas de Moisés y no se puede cambiar. Es que la Constitución dice, escuché que algunas personas que me antecedieron en la voz, es que no se puede porque es electoral. Y pues fue una repetición exactamente lo que dijo el exministro Cosío Díaz el martes anterior. Pues eso ya lo sabemos, ya lo escuchamos y nos citaron artículos y nos dijeron latinismos, latinazgos, como se diga, y nos dijeron artículos, y yo dudo que alguien verdaderamente haya entendido la lógica detrás de esas acciones de inconstitucionalidad y demás. Incluso el propio exministro lo planteó como una posibilidad que fuera inconstitucional y que esa era la tendencia de la Corte en sus resoluciones de 2003 y 2005. Pero creo que la discusión aquí no va de eso, o sea, la discusión aquí no va de cómo no se puede en el statu quo actual. No, la discusión justamente aquí trasciende al ámbito político, no solamente al ámbito de tecnicismos legales, a ver que algunos tecnicismos legales pues obviamente son necesarios en la democracia, pero creo que este exceso también no es democrático. O sea, el pueblo, por ser pueblo, no es que sepa menos que nosotros o que necesitemos asesorarlo, lo que decía Renata. Ese mismo argumento se utilizó para cometer las mayores atrocidades e injusticias, se utilizó para que las mujeres no votáramos, porque nosotras no sabíamos, porque cuidábamos niños, porque lavábamos trastes, para que no votaran los esclavos en algún momento, para que no tuvieran derechos. Bajo ese mismo argumento conservador, es que seguimos viendo el derecho también no como un instrumento vivo que se puede modificar y democratizar, sino como un instrumento técnico, y entonces estos foros un poco se vuelven pues acartonados y parecen como foros de jurídicas UNAM, los respeto mucho, pero ya parece eso, ¿no? También. Y bueno, en ese contexto también lo mencionaba Renata, surge esta denominada guerra judicial, que es prácticamente pues querer ganarle a la política a través de la justicia, querer ganarle a la política a través de el Poder Judicial. ¿Y eso qué es lo que ha provocado? Ha provocado que la justicia sea una mercancía. La justicia está puesta al mejor postor. Quien tenga para pagar la justicia es quien tiene acceso a una justicia. No digo yo que la Suprema Corte no tenga iniciativas muy loables, yo las vi, yo las viví, yo estuve ayudando a diseñarlas, a implementarlas inclusive, pero no dejan de ser iniciativas con muy poca fuerza, con muy poca legitimidad, porque justo eso, vemos al Poder Judicial como una caja negra, amorfa, no sabemos qué hay adentro, porque así se pretende que se vea, es deliberado ese diseño. O sea, esperamos que la Suprema Corte siempre sea este perfil intocable. Confundimos imparcialidad con ceguera. A ver, yo sé que la diosa Temis está con su bendita en los ojos, pero eso no significa ser ajenos a la realidad social. La imparcialidad no está peleada con conocer los contextos sociales, ni la imparcialidad ni la independencia judicial, que hay juristas que se dan de golpes en el pecho con la Constitución sobre que este tipo de elecciones comprometen la independencia judicial. Yo no creo que la independencia judicial, la única vía para obtenerla sea lo que nos diga USAID o lo que nos diga el gobierno de Estados Unidos o incluso lo que nos diga el sistema interamericano, ¿no? Que en algunas ocasiones la Corte Interamericana pues se ha extralimitado un poco. Entonces, bueno, dado ese contexto, creo que la Corte no puede ser un poder abstraído del resto, no puede generar este desequilibrio con el resto de los poderes. Creo que tiene que ser un poder igual de escrutinizado que el resto de los poderes, tiene que estar a la par de eso. Yo la verdad es que coincido mucho con la propuesta del doctor Jaime Miguel y de la propuesta que hace Jaime Cárdenas, no sé si la han escuchado, que es justo esto. O sea, tampoco es que queramos que cualquier persona que no sea jurista llegue a la Corte, sino que queremos mejorar esos candados, inclusive mejorar cómo se define actualmente. A ver, es que ya hay representatividad, sí, ya hay representatividad, pero tú sal a la calle y pregúntale a alguien cómo vota la ministra Yasmín. Bueno, ahora de ella ya sabemos más, pero no sé, de algún otro ministro, ¿quién sabe cómo vota Lainez, por ejemplo? ¿Quién sabe cómo se eligió Lainez? Las personas que me antecedieron en la palabra dijeron, es que este es un mecanismo perfecto, y es un mecanismo en el cual hemos tenido perfiles perfectos. Bueno, ¿y Medina Mora? Y Eduardo Medina Mora, él es un perfil perfecto, fue un perfil perfecto. Entonces, lo que decía el doctor Jaime, lo que decía Renata,
La elección de ministros de la Corte ya está politizada, se hace política desde el Poder Judicial. Esto debe de ser la punta del iceberg, la primer pedrada en la dirección correcta. Definitivamente no nos va a llevar a el escenario utópico que nos imaginamos, pero sí nos va a sacar del marasmo en el que estamos ahorita, y sí es un paso en la dirección correcta. Siempre el primer paso no te lleva a la meta, pero definitivamente te encamina. Entonces yo pienso que esta es una gran oportunidad para hablar de cómo sí. La propuesta de Jaime Cárdenas me parece que es bastante loable y factible, hacer exámenes, utilizar a la escuela de formación judicial que se acaba de crear, hacer exámenes, delimitarlo a 10 perfiles y que de estos 10 perfiles saquen públicamente ahora sí que todos los trapitos al sol, quiénes son, que dijeron, no solamente el perfil técnico, o sea, el perfil ético, como dijo Renata también, o sea, quiénes son, con quién, qué ideología tienen, cómo han emitido sentencias o qué han litigado, si es que no tienen carrera judicial o experiencia judicial, quiénes son. Yo creo que el pueblo se merece eso, y no porque el pueblo no conozca de leyes o no participe, significa que los ministros entonces tienen que subrogarnos, o sea, tienen que sustituirnos para hacer el monopolio de la interpretación constitucional. Creo que la interpretación constitucional se hace por todas y por todos, no es una cosa que solamente formalmente lleva a cabo la Suprema Corte. Creo que sí, formalmente lo puede llevar a cabo la Corte, pero la supremacía judicial ha un poco desplazado las voces populares. Creo que eso se puede recuperar a través de esta iniciativa. Muchas gracias.